Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Nehemías. Vamos a estar caminando Nehemías por algunas semanas más, meses quizás. Hemos terminado ya el libro de Esdras hace, no sé, como 3 semanas atrás, ¿verdad? Entonces ya comenzamos Nehemías. Así que hoy estamos en el capítulo 2. Versículo 1 al versículo 20. Bueno, ahí dice Nehemías 1:4 al 2:20, porque, bueno, el 4 no lo vamos a exponer, solamente vamos a dar una lectura para recordar un poco el contexto de lo que está sucediendo en este libro de Nehemías. Como ven, allí hay un título en la diapositiva que dice: una gran obra ha comenzado. Así que vamos a orar, hermanos, nuevamente, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos agradecerte por este libro que estamos caminando ahora, Señor, este libro de Nehemías, que nos va a enseñar tanto acerca de liderazgo, tanto acerca de la obra que tú hiciste en algún momento en tu pueblo y que sigues haciendo en tu iglesia, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a verte en medio de este libro, a ver las grandes obras, los grandes milagros que haces usando a gente común y corriente como nosotros, Padre. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, Señor, queremos darte el honor solamente a ti, Padre. Gracias por Jesucristo, que dio su vida por nosotros, para rescatarnos, para darnos una nueva vida, para transformar nuestros corazones, Señor. Queremos darte gracias y dejar en tus manos este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a leer Nehemías. Vamos vamos a leer todo lo que dice ahí, capítulo 1, versículo 4 al 2:20. No son tantos versículos, así que vamos a ir rápido. Dice así la palabra de Dios. Bueno, recordemos un poco. Está Nehemías todavía en el reino de Persia, y de pronto vienen judíos de Jerusalén. Y Nehemías pregunta a esos hombres cómo está la gente en Judá, en el territorio de Judá. Y recibe las noticias que él no esperaba. El pueblo está viviendo en gran calamidad. Las murallas de la ciudad están derribadas, han sido quemadas por el fuego. Y Nehemías se entristece al escuchar esta noticia. Y entonces Nehemías, al escuchar esta noticia, comienza a hacer una oración al Señor. Y dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Entonces son tus siervos y tu pueblo los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón.
Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo, y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé nada a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Entonces, ese es el texto que vamos a estar caminando el día de hoy. Tenemos 3 puntos que van a ser bien rápidos. Entonces recuerden, una gran obra ha comenzado. Desde que vimos Esdras, hemos visto cómo grandes obras Dios está haciendo, usando a hombres que Él está levantando para que las hagan, ¿verdad? Levantó a varios, a Zorobabel, a Esdras, y en esta ocasión va a levantar a Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Bueno, vemos que Nehemías era el copero del rey. Ya David había comentado, me parece, a qué se dedicaba el copero del rey, ¿verdad? Este hombre, el copero del rey, en este caso Nehemías, podría tener quizás varias funciones. Era un funcionario del gobierno persa. Entonces, ¿qué hacía? El copero del rey, una de las cosas o trabajos principales que hacía, era muy posiblemente estar delante del rey cuando el rey tenía que ingerir sus alimentos, y entonces lo que hacía el copero era probar los alimentos antes de que el rey comiera. Esto con el propósito de verificar que la comida o el vino que el rey iba a tomar no estuviera envenenado. Entonces, si Nehemías caía muerto, no, pues
el rey pues ya no se tomaba la copa que le tocaba, ¿verdad? Esa era uno de los trabajos que el copero del rey tenía, era el filtro para saber que nadie estaba intentando matar al rey. Otro de los posibles trabajos que un copero tenía era ser el guardián del anillo, del sello del rey. ¿De qué se trataba este anillo? Bueno, cuando un rey hacía un edicto o enviaba una carta, un documento oficial, el rey tenía un anillo con un sello particular que solamente le pertenecía a él. Entonces, para que la persona que recibía la carta o el documento entendiera que realmente esta carta venía del rey, pues verificaba si esta carta tenía el sello del anillo del rey, era una carta auténtica. No sé si alguien ha estado en Yatareni por lo menos, también utilizan aún esta técnica, pero te mandan a hacer un sellito y dice sello del presidente de cualquier oficina que estés. Entonces solamente tú tienes ese sello. Y para saber que esta carta o este documento ha salido de una oficina, es un documento oficial, tú lo firmas y nadie más tiene un sello igual al tuyo. Entonces era algo muy, muy parecido. Entonces esas eran las funciones más o menos de un copero. Esa era la función en ese momento de Nehemías. Entonces era un hombre que estaba, pues un hombre cercano al rey, por decirlo de alguna manera. Entonces el primer punto que tenemos hoy, después de haber explicado de qué trata Nehemías, ahí apareció, gracias hermano, dice, punto número 1 es oración y acción, que va del capítulo 1, versículo 4, al capítulo 2, versículo 5. Nehemías era un hombre de oración, como ya lo vimos la mayor parte del capítulo 1, pero no solamente era un hombre de oración, sino que era un hombre de acción también. Híjole, se me fue la frase que traía, bueno, no que traía, sino que ahorita me estaba acordando. Era como, recuerdo la última parte que dice con el mazo dando. ¿Alguien recuerda el hermano Dani? Seguramente ya se le acaba de volar. Pero, híjole, en algún momento de estas 3 horas que tenemos por delante seguramente me voy a acordar. Pero la cosa es que Nehemías no solamente se entristecía, no solamente se ponía de rodillas, no solamente se dirigía al Señor en oración, que es algo excelente y que nosotros debemos imitar esa actitud. Joshua, ¿no te acordaste de la frase? Excelente. Es esa la frase, a Dios orando y con el mazo dando. Es decir, no solamente queda Nehemías en su oración, sino que toma acción. Y ya vamos a ver, porque Nehemías no solamente ora, sino que en este tiempo que tiene de oración, y son aproximadamente 4 meses desde que Nehemías comienza su oración hasta cuando el rey, vamos a ver ya que le va a preguntar, Nehemías, ¿qué está pasando? Te veo triste. Vamos a ver que Nehemías ya tenía un plan elaborado, ya había estado en acción pensando qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo vamos a llevar a cabo esta obra que tenemos por delante. Entonces recuerden, tal vez no recuerden el versículo, pero recuerden el dicho. A Dios orando y con el mazo dando. Hombres de oración, pero también de acción. No esperan a que la respuesta descienda del cielo, sino que también están obrando, buscando la respuesta de Dios. Entonces, oración y acción. Primero tenemos la oración de Nehemías, que ya la leímos, no la vamos a leer, ya la leyeron en el mensaje pasado, pero es una oración donde Nehemías reconoce el pecado del pueblo y hace suyo también los pecados. Mi pueblo y yo hemos pecado en contra tuya, nos hemos rebelado. Y dice, recuerda, Señor, la promesa que hiciste, que si tu pueblo desobedece a tus mandamientos, los vas a llevar. Pero recuerda la promesa también. Aun cuando mis hermanos y yo también estemos en los confines de la tierra exiliados, si volvemos nuestro rostro a ti, tú nos vas a traer nuevamente a nuestra tierra. Entonces, esa es básicamente la oración de Nehemías. Está confesando y dice, si nos arrepentimos, tú vas a obrar y nos vas a perdonar y vas a traernos a la tierra que nos pertenece, de la cual tú nos has sacado.
Entonces, esa es la oración de Nehemías. Luego tenemos la tristeza de Nehemías, del capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer otra vez. Dice: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, 4 meses más o menos han pasado desde que estos hombres han regresado y le han dado la noticia a Nehemías que las cosas no iban muy bien por Jerusalén. Entonces dice: estando ya el vino delante de él, es decir, delante del rey Artajerjes, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces, dice Nehemías, tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces, Nehemías está en la presencia del rey, está a punto de darle la copa que el rey va a beber, y el rey se da cuenta de que algo no era normal en Nehemías. Se da cuenta que algo sucede y le pregunta: ¿por qué estás triste? Y el versículo 2, la segunda parte es importante. ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Los comentaristas dicen que esta frase, esto no es más que tristeza de corazón, puede también traducirse como: esto no es más que malicia de corazón. Posiblemente el rey Artajerjes pensó que Nehemías estaba tramando algo quizás en contra de él, y por eso la respuesta de Nehemías. Dice el versículo, ahí mismo el siguiente párrafo: entonces tuve mucho temor. Nehemías siente temor porque quizás el rey está pensando que Nehemías está tramando algo en contra de él. No sé si te ha pasado, pero cuando tienes algún plan y no lo quieres descubrir, ¿qué pasa? Te pones un poco nervioso, ¿verdad? Posiblemente esa era la actitud de Nehemías en ese momento. Entonces el rey identifica que algo le pasa a Nehemías. Está triste, quizás está tramando algo, y entonces Nehemías va a descubrirle al rey qué es lo que está sucediendo. Y ahí vemos del versículo 4 al versículo 5 la petición que Nehemías va a hacerle al rey. Dice así en el versículo 4. Entonces, la segunda parte del versículo 3. El versículo 3. Y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces Nehemías le descubre al rey qué es lo que le estaba pasando, qué es lo que entristecía su rostro y qué es lo que entristecía su corazón. Rey Artajerjes, tengo que contarte mis penas, ¿verdad? Tengo que abrirte mi corazón. La ciudad donde está el sepulcro de mis padres está desolada. Las murallas están consumidas por el fuego. Pero dense cuenta de algo, que Nehemías nunca menciona cuál es su ciudad. ¿Saben por qué? Quizás porque, si recuerdan Esdras capítulo 7, hace algunos meses ya que lo estudiamos, fue el mismo rey Artajerjes que paró la obra del templo y la obra de reconstrucción de la ciudad. ¿Recuerdan? Vinieron los enemigos del pueblo de Israel y dijeron: esta ciudad perversa y rebelde quiere rebelarse en contra tuya. Y el rey Artajerjes hace caso a estas noticias y manda a parar la reconstrucción de los muros de la ciudad. Entonces posiblemente Nehemías está teniendo precaución, posiblemente Nehemías estaba enterado de esto y no le descubre inmediatamente cuál es la ciudad, cuál es el pueblo por el cual él está triste. Pero sí dice algo: la ciudad donde está el sepulcro de mis padres, de mis antepasados. Y ese dato es interesante porque el imperio persa era muy observador y muy respetuoso de los ancestros, de ellos y de los otros pueblos también. Entonces Nehemías apela a ese respeto que este rey y que este reino tiene sobre los ancestros de las personas que están con ellos. Y es por eso que Nehemías
menciona el sepulcro de mis padres, de mis antecesores. Dice, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Versículo 4, entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Y aquí se abre la puerta para Nehemías. Esta pregunta que el rey le hace, ¿qué es lo que pides? Y entonces Nehemías dijo, aquí está la respuesta por la que tanto he estado orando. Aquí está mi oportunidad para hacer lo que tanto he planeado por lo menos 4 meses. Entonces Nehemías va a responder, ¿qué es lo que pides? Y nota esto interesante, así que oré al Dios del cielo. Si ves la dependencia total de Nehemías en el Señor, el rey le pregunta, ¿qué pides, Nehemías? ¿Qué es lo que quieres? Pero Nehemías no contesta inmediatamente, sino que dice, así que oré al Dios del cielo. Antes de dar una respuesta, Nehemías encomienda sus propósitos y sus planes al Señor. Algo digno de imitar, ¿verdad? Generalmente nosotros como humanos y aún como cristianos no tenemos esa dependencia en cuanto al Señor. Recuerdo en algún momento estando en el instituto bíblico, llegué un poquito tarde al instituto bíblico y todos los amigos, los hermanos que estaban ya tenían un ministerio designado en diferentes iglesias de la ciudad. Y a mí una vez el director de ministerio me llamó y me dijo, pues ora para que el Señor te provea un ministerio en algún momento. Pasaron como 2 meses, uno de los alumnos fue a su casa y no regresó más, como generalmente pasa en algunos institutos bíblicos, ¿verdad? Creo que en todos. Bueno, y me llamó otra vez el director de ministerio y me dijo, ¿sigues orando por lo que te dije? Yo casi que ni me acordaba cuál era la oración que tenía que hacer, ¿verdad? Pero bueno, por la gracia de Dios, seguía orando porque Él me proveyera un ministerio. Y me dijo, sí, por el ministerio, sí, claro, sigo orando. Entonces dijo, ya es momento. Uno de los alumnos no volvió, así que te toca ir al sur de la ciudad. Me tocaba cruzar toda la ciudad para llegar al sur, donde hacía un frío bastante duro. Dijo, te toca ir, ese lugar se llama Cutuglagua. Te toca ir a Cutuglagua. Yo no sabía dónde era Cutuglagua. Pero claro, por supuesto. ¿Cuándo? No le dije, Señor. Primero, Señor, gracias por contestar mi oración. No tuve la actitud de Nehemías, ¿verdad? Y muchos de nosotros no la tenemos. Estamos frente a una oportunidad y no decimos primero, gracias, Señor, sino, sí, por supuesto, acepto. Aunque luego las cosas no salen tan bien como pensamos, ¿verdad? Pero nuestra actitud necesita ser como la de Nehemías. ¿Qué quieres, Nehemías? ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces Nehemías, seguramente fue una oración cortita, porque inmediatamente después de esa oración, así que oré al Dios del cielo y respondí al rey. Si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Ahora sí, Nehemías va a descubrir cuál es su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? Judá, esa ciudad que había sido tachada de perversa y rebelde y que se rebelaba en contra de los reyes. Pero nuevamente Nehemías vuelve a apelar y dice, la ciudad del sepulcro de mis padres. No solamente es Judá, sino que es la ciudad del sepulcro de mis padres. Esa es la petición de Nehemías. Y como vamos rápido, pasen al punto 2, hermano, no me quiero tardar mucho aquí porque ya es tarde y hace bastante calor. Punto número 2, el rey concede la petición de Nehemías, versículo 6 al versículo 8. Dice así, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí.
Así que el rey va a conceder la petición a Nehemías. ¿Qué quieres, Nehemías? Quiero ir a la ciudad de Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Pero antes de concederle el permiso, va a hacerle algunas preguntas, algunos cuestionamientos. En el versículo 6, si nosotros ponemos nuestros ojos allí, dice: entonces el rey me dijo, y aquí Nehemías da un dato interesante, estando la reina sentada junto a él. Dicen los cuates que saben, ¿no? Los comentaristas, que es posible que era un banquete donde estaba el rey, pero era algo privado. Por eso la reina, generalmente en esas culturas y en esos tiempos, el rey tenía a la reina y a su, ¿cómo se dice? Un montón de mujeres que tenía. ¿Cómo? Harén, su harén de más esposas, ¿verdad? Pero en este momento, Nehemías dice que la reina estaba junto al rey, diciendo como esta es la oficial, ¿verdad? La verdadera, ¿no? Que está aclarando Nehemías. Entonces, es un dato interesante. Y dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Es la primera pregunta. ¿Qué tiempo necesitas, Nehemías? ¿Cuánto tiempo dura tu viaje? ¿Cuándo vas a regresar? Y dice: y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Aunque cuando vayamos siguiendo la historia, vamos a ver que Nehemías, ¿saben cuánto tardó Nehemías en regresar otra vez? ¿Alguien sabe? ¿No? Yo tampoco sabía, pero aproximadamente 12 años ocupó Nehemías para ir y volver nuevamente a la presencia, o por lo menos al reino de Persia. Entonces un tiempo bastante largo. Pero Nehemías le da un plazo fijo. Y le dije al rey: si le agrada al rey, que me den cartas. Ahora, otro dicho, ¿no? que tenemos bastante grabado. Le dieron, ¿cómo se dice? Le dieron la mano, pero Nehemías, ¿qué agarró? No solamente la mano, sino también el pie. Ya que me dio autorización, sigue sacando los planes que ya Nehemías tenía. Lean un poquito lo que dice. La respuesta, ahí vamos a ver en el versículo 7 al 8, la respuesta de Nehemías. Hay cuestionamientos del rey y va a haber respuesta de Nehemías. Y le dije al rey, bueno, ya le da un plazo fijo, y le dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Nehemías está previendo que va a haber posible oposición para que él llegue ahí. Entonces pide cartas para que cuando llegue a los gobernadores, él entregue las cartas y vean, realmente Nehemías está siendo mandado por el rey Artajerjes, así que no vamos a poner oposición, no vamos a poner obstáculo para que él pase. ¿Cuántos tienen pasaporte aquí? Seguramente varios, yo he tenido algunos, pero hay una leyenda, creo que al final del pasaporte, que dice: esta persona es de tal país, así que por favor, a donde vaya, denle libre paso, ¿verdad? Libre tránsito, algo así. Entonces algo así es lo que llevaba Nehemías. Nehemías llevaba cartas del rey y seguramente decían: dejen a Nehemías seguir su camino, no se opongan, no le pongan obstáculos, deje que él prospere en la misión que él tiene. Y dice también, y aquí se ve donde Nehemías ya toma el pie ya del rey, ¿no? Y y una carta para Asaf: guarde del bosque del rey a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Entonces, Nehemías no solamente pide permiso, sino pide: provéeme también de lo que necesito madera para las murallas, para la casa a la cual voy a ir. Y lo más increíble, ¿saben qué es? Es que el rey escucha y le provee, pero ya no es algo extraño para nosotros, ¿verdad? Porque el rey, ya antes, en el tiempo de Esdras, ha provisto también todo lo que era necesario para la obra que Esdras estaba realizando en ese tiempo. Y el rey incluso dice: si falta algo, si le dan fiado a Esdras de repente, yo lo voy a pagar, pónganlo a mi cuenta. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo es que el rey concede todas estas cosas? No por la gran elocuencia de Nehemías, no porque Nehemías le caía muy bien al rey, no porque el rey sintió un poco de dolor por la condición en la que estaban los judíos en Jerusalén, sino porque la mano bondadosa de mi Dios estaba
sobre mí. Esa era la clave, porque la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Una vez más, la obra que Nehemías iba a realizar no era una obra que había nacido en el corazón de Nehemías, era una obra que Dios había puesto en el corazón de Nehemías, y por eso Nehemías hasta este momento está recibiendo respuestas positivas a todo lo que está pidiendo. Primero, déjame ir, dame cartas para que nadie me impida el camino. Se me olvidaba algo, dame madera también porque necesitamos construir. Y todo eso le fue concedido a Nehemías. Hay unos memes en el Facebook que dicen no te limites, ¿no? No pidas poco si puedes pedir mucho. Y es lo que hizo Nehemías. Y muchas veces, hermanos, por supuesto, Nehemías está aquí hablando con un rey Artajerjes, un rey humano, incluso un rey impío pagano. Pero muchas veces cuando nosotros oramos a nuestro Dios, nos limitamos, ¿verdad? Cuando nuestro Dios no solamente es dueño de un bosque y no solamente puede abrirnos el paso a donde vamos, sino que Él es el Rey del universo, el Dios del cielo, el cual nos ha dado todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si Dios, dice Pablo en Romanos, me parece, no ha escatimado ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Ahora hay que aclarar algo, no todas las cosas que deseamos, sino todas las cosas que están dentro de su voluntad, todas las cosas que van a darle gloria y honra a Él. Entonces podemos pedirle al Señor y Él nos va a dar todo lo que Él tenga dentro de su voluntad para nosotros. Todo lo que Él tenga dentro de su voluntad para nosotros como sus hijos, todo lo que Él tenga dentro de su voluntad para nosotros como su iglesia. Entonces podemos pedirle al Señor, porque Él es el Rey del cielo, es el Rey de la tierra, es el dueño de todo. Y pues vamos al tercer punto. Sí, es cierto, no eran 3 puntos, hermanos, discúlpenme, eran 4, pero ya pasamos 2, así que no se preocupen, estamos avanzando. Ahora, Nehemías no va a llegar nada más y decir, bueno, ya tenemos el material, vamos a construir, no, sino que va a hacer un reconocimiento del territorio. Ya había escuchado las noticias, ya sabía a qué se iba a enfrentar, pero él mismo quiere ver, quiere palpar, como decimos, lo que está sucediendo y cómo está la ciudad. Entonces Nehemías va a hacer un recorrido para conocer, para reconocer cómo está realmente la ciudad, del versículo 9 al versículo 16. Dice, fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Otro dato importante también, Nehemías no pidió, pero mándame una guardia, ¿no? Para que no me vaya a pasar nada. Pero aún sin pedirlo, el rey dice que le envió hombres de a caballo y oficiales del ejército para el cuidado seguramente de Nehemías y de algunos otros que quizás iban con él. Versículo 10, cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle, hacia la puerta del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces inmediatamente, cuando Nehemías va a comenzar su viaje y empieza a recorrer ya para llegar al territorio de Judá, lo primero que va a encontrar es
que comienza la oposición. Algo a lo que ya estamos acostumbrados también, ¿verdad? Esdras también se enfrentó con la misma oposición, versículo 9 al 10. Allí menciona por lo menos a dos hombres. Dice que estaban, cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Inmediatamente se manifiestan los enemigos del pueblo de Dios. Y en la vida cristiana también se manifiestan los enemigos del pueblo de Dios. En la vida de la iglesia también se manifiestan los enemigos del pueblo de Dios. Estos hombres se enojaron porque Nehemías estaba procurando el bienestar del pueblo de Judá. Y constantemente a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar esa oposición. Vamos a encontrar oposición del enemigo, vamos a encontrar cosas que van a querernos hacer desviar nuestra mirada del objetivo, de la meta que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero el Señor va a obrar de maneras increíbles. Así que hay oposición, pero eso no desanima a Nehemías. Nehemías tiene bien claro el punto. El Señor lo ha mandado a realizar una gran obra y no va a descansar hasta poder cumplirla. Vamos a ver que en el versículo 11 al 12, Nehemías no llega anunciando, ¿no? A ver, judíos, vamos a reconstruir la muralla. No, sino que es un plan que todavía él tiene guardadito, ¿verdad? En secreto, no le gusta hablar mucho de esto. Vean lo que dice el versículo 11 al 12. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté, ¿cuándo? De noche, cuando las cosas estaban más calmadas, ¿verdad? Yo y unos pocos hombres conmigo. Nehemías no quería llamar para nada la atención, para que el enemigo no se diera cuenta, a ver, este cuate está tratando de hacer algo. No, entonces se levantó de noche, vinieron unos pocos hombres con él, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montando. Entonces todos los demás iban a pie, solamente Nehemías iba a caballo. ¿Cómo para qué? Para no levantar sospechas de alguna manera que algo grande iba a comenzar en ese lugar. Dice también el versículo 13, es cuando Nehemías va a verificar la condición de la ciudad, versículo 13 al 16. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente, inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces Nehemías va a caballo, los demás van caminando, cuando de repente llega a un lugar donde no había espacio. Los escombros eran tantos que no había manera de que el caballo pasara. ¿Y saben qué me acordó cuando el hermano Eduardo estaba contando aquí la historia del hermano Ron, que tuvo que caminar un montón? Precisamente de esta historia. ¿Saben qué? Los escombros no detuvieron a Nehemías. ¿Qué dijo Nehemías? Pues me bajo y ¿qué hago? Y sigo caminando y sigo inspeccionando, porque hay una gran obra que hacer. Entonces hay obstáculos, pero esos obstáculos que van a hacer en nosotros no nos van a detener. Pero no nos van a detener ¿cuándo? Cuando tenemos clara la meta a donde queremos llegar, que es obedecer al Señor, darle gloria y honra por la obra que Él va a hacer por medio de nosotros. No es que Nehemías era un hombre extraordinario, pero Nehemías sí tenía un Dios extraordinario que le daba fuerzas para seguir adelante, que le daba ánimo para no desmayar a pesar de los obstáculos y a pesar de la adversidad. ¿Y saben qué es lo más extraordinario de todo? Que nosotros tenemos el mismo Dios extraordinario, que da fuerzas al que no tiene ningunas.
Hay un salmo que dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cuando no hay fuerzas y dependemos del Señor, Él es más glorificado. Cuando somos débiles, dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el Señor se manifiesta y el Señor se lleva toda la gloria y toda la honra. Y necesitamos imitar de alguna manera el carácter de Nehemías. Entender quién es nuestro Dios y quién lleva adelante la obra que Él está haciendo en este lugar y en nuestras vidas y en nuestras familias. Por más oposición que nos encontremos, nos bajamos del caballo y seguimos caminando y seguimos adelante, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Luego dice, pues ya Nehemías ve, tal como le han dicho, las murallas están tiradas, derribadas, solo se encuentran escombros, las puertas están quemadas por el fuego. Y entonces, llegamos al punto número 4. Ahora sí Nehemías va a presentar el plan que ha trazado por algunos meses o por algún tiempo atrás. Lo primero que hace Nehemías es despertar a los habitantes de Judá. No es que estaban durmiendo, ¿verdad? O bueno, sí estaban durmiendo, pero no estaban en su cama como esa camita que aparece allí, ¿verdad? Sino que estaban tan acostumbrados a ver la ciudad en ruinas que ya no les hacía nada pasar y ver la ciudad y está destruida y las puertas quemadas y la muralla está abajo. Pues ya estaban acostumbrados, estaban habituados, ¿verdad? Pues ya no sentían nada, ya no sentían dolor, ya no sentían aflicción. Entonces Nehemías va a hacer el llamado para que se levanten y comiencen a hacer juntos la obra que Dios había puesto en sus manos. Vean lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Seguramente les dijo, ¿ya vieron la muralla? Sí. ¿Ya vieron las puertas? Sí. O sea, sí, ya la habían visto por toda su vida. Pero Nehemías ahora va a hacer el llamado. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Ese es el objetivo de Nehemías. Vamos a levantar la ciudad para que no seamos motivo de burla y nuestro Dios sea conocido, que nuestro Dios tiene poder para levantar una ciudad y un pueblo aún de las cenizas. Y sabes, hay algo interesante en nuestra vida normalmente. A veces tenemos en nuestras vidas no muy acordes a lo que dice la palabra de Dios, pero nos habituamos a vivir de esa manera. Así como esos hombres se habían habituado a que su ciudad estuviera destruida, muchas veces nosotros nos habituamos a que las cosas no vayan bien en nuestra familia, pero decimos, pues siempre hemos vivido así, entonces, como para qué hacer cambios, ¿no? ¿Para qué pensar de manera diferente? ¿Para qué pensar que algo puede ser distinto? ¿Para qué pensar que no tengo que pelear todos los días con mi esposa, verdad? Si ya nos acostumbramos años y todos los días peleamos, entonces, ¿como para qué cambiar eso, no? Si ya casi ni sentimos nada, ¿verdad? Pero Nehemías los llama y dice, despierten, algo puede cambiar. La muralla puede ser reedificada, las puertas pueden ser puestas en su lugar otra vez. Y Nehemías y el Señor nos dice, a lo que ya estás acostumbrado puede ser diferente, puede cambiar. Confía en el Señor, hay una gran obra que el Señor quiere hacer en tu vida, pero necesitas despertar. Necesitas despertar de esos hábitos equivocados que tienes y puedes cambiar, puedes tener una mejor relación familiar, puedes tener una mejor relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los hermanos. No, pues ya me acostumbré que con este hermano ni nos hablamos y nos peleamos todo el tiempo, ¿no? Puede cambiar, todo puede cambiar. El Señor puede transformar todo eso, pero necesitamos despertar al llamado de Dios. Dice luego, hay una invitación a la reconstrucción según el versículo 18. Nehemías le está diciendo, vengan, reedifiquemos las murallas. Y dice el versículo 18, les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, bueno, más que una invitación es una respuesta del pueblo, ¿verdad? Dice, ¿qué dijo el pueblo? Levantémonos y edifiquemos
y esforzaron sus manos en la buena obra. Después de escuchar todo lo que estaba pasando, el pueblo es animado y dice, vamos a levantarnos de esa cama que está allí. Pueden cambiar las cosas, así que levantémonos y reedifiquemos otra vez. Y sabes, hay algo curioso que me encontré por allí, que decía que normalmente cuando una ciudad, cuando las murallas de una ciudad eran destruidas, bueno, vamos a Lamentaciones para poder explicártelo un poco mejor. Vamos a Lamentaciones, capítulo 2, versículo 8. ¿Ahí están? Bueno, dice así, el Señor Dios determinó destruir la muralla de la hija de Sión, ha extendido el cordel, no ha retraído su mano de destruir y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro, a una desfallecen. Estaba hablando precisamente de la destrucción de la ciudad, de la destrucción de los muros. ¿Y cómo identifica el escritor de Lamentaciones, que es posiblemente Jeremías, a la ciudad? Dice, la muralla ¿de quién? De la hija de Sión. La ciudad es vista como una mujer. Y generalmente dicen los comentaristas que una ciudad se veía como una mujer que había sido ultrajada por los enemigos cuando sus murallas habían caído. Dios los ha entregado a esa condición de calamidad. Una ciudad sin murallas es una ciudad sin protección. Y más o menos ellos entienden, nuestras murallas han sido destruidas es porque el Señor nos ha abandonado. El Señor nos ha entregado a la destrucción, el Señor nos ha entregado a calamidad. Y es esa condición en la que ellos están. Pero ahora vean lo que dice el Salmo 87, versículo 2 y 3. Dice de esta manera, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Ahora habla acerca de ¿qué? De las puertas de Sión, de las puertas de la ciudad de Dios. ¿Y qué dice de ellas? El Señor ama esas puertas. Entonces cuando estos hombres ven su condición en la que están, pero dicen que hay un hombre que viene y va a reedificar las puertas, ¿qué es lo que ellos entienden? El Señor ha vuelto su rostro nuevamente hacia nosotros y por eso nuestra ciudad y nuestra muralla va a ser reedificada. Vamos a tener la protección nuevamente. Dios está con nosotros otra vez. Dios ha extendido sus manos hacia nosotros. Los ojos de nuestro Dios nos han vuelto a mirar. Entonces, Nehemías hace la invitación, despierten, levántense, construyamos, y ellos dicen, vamos, edifiquemos, y esfuerzan sus manos, dice, en la buena obra. Y el último subpunto ahí, la oposición es fuerte, pero Dios es más fuerte. Versículo 19, pero cuando se enteraron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem, ahí aparece otro personaje que es Gesem el árabe, 3 enemigos del pueblo de Israel, dice, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? Se están rebelando contra el rey. Entonces estos hombres llegan en tono de burla, ¿no? ¿Y ustedes qué? ¿Qué creen que van a hacer o qué? No, se burlan de ellos. Se están rebelando ustedes en contra del rey, como de alguna manera amenazándolos, ¿no? Vamos a ir con el rey y le vamos a decir qué es lo que ustedes están tratando de hacer. Pero vean la respuesta de Nehemías. Yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Nunca dice que Nehemías sintió temor, nunca dice que Nehemías lo pensó 2 veces para seguir con la obra. Él estaba convencido. El Señor del cielo nos dará éxito. Y casi que Nehemías sella esas palabras, ¿no? ¡Pah! Sellado, es seguro. No hay duda de eso, que Dios está con nosotros y Él dará éxito a nuestra obra. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos.
pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nosotros somos los siervos de Dios y nos vamos a levantar y vamos a reedificar nuestra ciudad. Y ustedes no tienen nada que hacer aquí junto a nosotros. ¿Recuerdan Esdras nuevamente? El rey, ¿qué le dijo a los opositores? Recuerden, más ayuda, el que no, estorba. Aléjense de allí. No tienen nada que hacer junto al pueblo que está trabajando. Y es lo mismo que pasa aquí, lo que dice Nehemías. Nuestro Dios nos va a dar éxito, nosotros sus siervos vamos a trabajar y ustedes, se dice, ¿cómo se dice ese dicho otra vez? No tienen vela en este entierro, ¿no? Pues no tienen nada que ver con nosotros, porque nuestro Dios está obrando a través de nosotros que somos sus siervos. Así que una gran obra ha empezado, aunque realmente la obra hasta aquí todavía no ha empezado, ¿verdad? Pero la gran obra, ¿saben dónde empieza? Con la oración de Nehemías. Es allí donde la gran obra comienza. Nehemías empieza a orar y el Señor empieza a actuar. Hay un profesor que siempre decía que la guerra no se gana en el campo de batalla, sino que se gana en la trinchera de la oración. Y es precisamente lo que está pasando con Nehemías. Nehemías no ha ganado la batalla cuando enfrenta a sus enemigos. Nehemías ha ganado la batalla cuando confiesa los pecados de su pueblo y se arrepiente de ellos. Y le recuerda a Dios, tú has dicho que si desobedecemos nos vas a llevar al exilio, pero que si nos arrepentimos y nos volvemos a ti, de donde nosotros estemos tú nos vas a llevar a nuestra tierra. Y el Señor va a hacer una gran obra a lo largo del libro de Nehemías. Vamos a ver cosas sorprendentes. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto cosas sorprendentes que el Señor hace, usando a hombres débiles, ni siquiera con mucho conocimiento, pero el Señor se place a usar a hombres débiles en su obra. Y nosotros somos precisamente esos hombres, hombres débiles, hombres que no tenemos mucha preparación, quizás unos más que otros, pero somos igualmente, estamos en el mismo nivel cuando nos comparamos con nuestro Dios. Pero Dios se place a usarnos a nosotros. ¿Y cómo debemos responder? Como Nehemías, levantándonos y animando al pueblo. Vamos, la obra que tenemos es grande, pero tenemos al Dios de los cielos que nos respalda y que nos va a dar éxito. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este libro de Nehemías, por este capítulo 2 que nos hace despertar y nos hace ver que la obra que hay en nuestras manos y que tú has puesto en nuestras manos, que es la predicación del Evangelio, es grande, Señor. Y es imposible para nosotros en nuestras propias fuerzas. Pero tú has prometido, Padre, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Te pedimos que tú sigas cumpliendo tus promesas, que tú sigas despertándonos del sueño en el que estamos, Señor, y que sigas levantando hombres, mujeres, jóvenes, niños en este lugar, para que estén dispuestos a hacer la gran obra que tú has puesto en sus manos, Padre. Queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos agradecerte por tantas cosas que has hecho en nosotros y por nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.